Súplica, Judith Nieto. ¿Cuántas horas, atentos al puntero del reloj, obstinado en detener el paso del tiempo? Cuánta paciencia para transcurrir con este abril inolvidable en el que todos estuvimos solos, apenas alumbrados por la breve eternidad del planeta que nada anunció. Cuántos paisajes persisten en un mundo categóricamente detenido. Cuánto por seguir aquí, aquietados por este destino ajeno. Cuántas deidades sordas a los conjuros para espantar el color aterrador de estos días. Cuánto aguardar para que la desesperación deje de cotizar al alza. Cuántas páginas de periódicos abiertas con su color cromado para asentar en un solo día tantos obituarios salpicados de lágrimas. Cuánto tiempo deshojado en un siglo para saber que en un año y por la decrepitud de los cuerpos sin aire, el mundo se hizo uno. Cuántas noches para la abuela pasar y pasar con sus dedos frágiles las cuentas de su rosario, esa forma de detener entre rezos a otro que parte con una historia no contada. Cuánto ir y venir de esa puerta desgonzada para negar la cercanía peregrina. Cuántos, entre mandatos, arrancados de las multitudes escasas y siempre tan nuestras. Cuántos mensajes llegaron deshechos en la letra portadora del peor de los augurios. Cuántos niños quietos, sin preguntas ante los días de luz que les fueron arañados. Cuántas orfandades explayadas sobre la herida que se riega. Cuánto dolor para perpetuar el amor por las pérdidas, ahora elogio de las sombras. Cuántas puertas obstinadas en su abrumadora clausura. Cuántos dioses requeridos para calmar el temblor de tantos cuerpos cercados por el miedo. Cuántas vueltas necesarias alrededor del planeta para agotar este son de muerte. Cuánto tiempo de llevar la espalda inclinada sobre el papel tras el que persigo el grito ahogado que me trepa por la voz. Buenos días. Bienvenidos una vez más a la cátedra Lectores y Lecturas. Este encuentro, invitación de la Vicerrectoría de Docencia. Agradecemos a la poeta Inés Posada, egresada de nuestra alma mater, por la lectura del poema Súplica de la profesora Judith Nieto. Hoy leemos a Kafka y la literatura laberíntica. Nuestro lector invitado es Juan Diego Parra Valencia, quien hablará con Juan Gonzalo Moreno Velázquez. Juan Diego Parra Valencia es PhD en filosofía, especialista en literatura, músico, docente e investigador de la Facultad de Artes y Humanidades del ITN, ensayista y escritor con diversos artículos en áreas de filosofía, estética, arte, filosofía de la técnica, semiótica, cine y música. Algunas de sus publicaciones más destacadas: David Lynch y el devenir cine de la filosofía, Franz Kafka y el arte de desaparecer, coautor de los libros El efecto de luz, entre otros. Por su parte, el profesor Juan Gonzalo Moreno Velázquez es ingeniero mecánico y magíster en filosofía, profesor asociado de la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, autor del libro Geosofía y otros ensayos. Ha escrito diversos artículos para libros y revistas especializadas en las áreas de la filosofía, la estética y la lógica. Con ellos conversaremos acerca de Franz Kafka, este escritor checo cuya obra es considerada como una de las más influyentes del siglo XX. Pero, ¿qué es lo kafkiano? ¿Quién fue Kafka? ¿De dónde obtiene Kafka los temas para su obra? La imposibilidad histórica para responder a estas preguntas ha convertido al autor en un completo enigma de la literatura moderna. A medio camino entre el surrealismo y la profecía, la obra de Kafka recorre nuestro mundo desde la indeterminación del sueño y la vigilia, llevándonos a través de un laberinto extenso en el cual la realidad siempre parece a punto de desaparecer. Más allá de un decurso temporal narrativo, la obra de Kafka se presenta como una atmósfera, un espacio indeterminado,
en el cual las cosas no son lo que parecen, sino que tampoco son lo que son. Atrapado en esta encrucijada, todo lector de Kafka se enfrenta a una constante exigencia de atención e interpretación, que poco a poco lo adormece hasta dejarlo perdido en la mitad del laberinto mismo del relato. En este sentido, y en muchos más, podremos concebir y atravesar el devenir delirante del laberinto literario kafkiano. Bienvenido Juan Diego, lo dejo con su público. Gracias por aceptar esta invitación de la Universidad de Antioquia y gracias a la profesora Judith Nieto por coordinar este excelente espacio. Muchísimas gracias, Eliana. Un agradecimiento muy grande a la Universidad de Antioquia, a la Vicerrectoría de Docencia, por supuesto a Judith Nieto, que me hizo esta cordial invitación, y a todo el equipo de trabajo que hace posible que esto ocurra, que esto suceda, a pesar de los días extraños que estamos viviendo. Esto va a permitir mantener cierto contacto. La invitación que me hizo Judith era muy precisa, tenía que ver precisamente con la experiencia de lectura, lo cual me puso en unas encrucijadas. Y de todo lo que podía hablar eventualmente sobre Kafka, encontré que quizá lo que más define el sentido de lo kafkiano es el laberinto. Voy a compartir aquí una pequeña presentación que tengo, mientras tanto voy conversando con ustedes. Listo. Perdóname, Juan Diego, discúlpame un minuto. Para el público, les pedimos el favor de que hagan sus preguntas por preguntas y respuestas, no por el chat, porque es que se nos congestiona y quien maneja el chat tiene que estar pendiente de otros eventos. Entonces, tan amable, por preguntas y respuestas les atendemos las preguntas. Gracias. Gracias, Muy Juan Diego. bien. Judith, ¿me puedes confirmar si le están viendo ahí tanto la pantalla como Sí. mi cámara? Todo lo estamos Listo. viendo. Muy bien. Gracias. Bueno, comencemos entonces. Claro, el sentido mismo de lo kafkiano, como les decía, puede concentrarse en esa figura del laberinto, tanto en términos simbólicos, apelando, digamos, a esas tradiciones míticas con respecto a la figura misma del laberinto, pero también en la forma de construir sus relatos. Es una especie de técnica propiamente compositiva de Kafka que alude precisamente a esa estructura misma del laberinto, con unos componentes precisos y unas características precisas que veremos en algún momento de esta breve charla, y que de alguna manera orienta ese mundo caótico de desorientación, precisamente, de Kafka. Y es lo que vamos a tratar de elucidar en esta charla. Pero igual tenía una cantidad de alternativas que, por razones de tiempo, por supuesto, no vamos a poder explorar en esta charla, y que tienen que ver con lo kafkiano, ¿cierto? El poder, la ley, digamos, dentro de la ley, esa noción de Dios y del Padre, la burocracia, el totalitarismo, la noción de devenir, y especialmente la de devenir animal, ¿cierto? En esta parte de la obra de Kafka, que alude precisamente a las fábulas con unos animales extraños, con una hiperconciencia, lo edípico, por supuesto, y un poco de ese sentido atmosférico de lo siniestro, ¿cierto? Del Unheimlich que menciona Freud, esa idea de lo inhóspito, ¿cierto? De ese espacio en el cual lo familiar se revela extraño. Todo eso hace parte de lo kafkiano y de alguna manera también hace parte de lo laberíntico, como vamos a ver, pero no podemos hacer énfasis en ello. Y entonces, precisamente por las características de la invitación, pues sentía que esa era la figura más adecuada, porque además revela una sensación como lector, ¿cierto? La idea de estar desorientado, del desvarío, de la errancia, del agotamiento, de la angustia que produce el laberinto,
¿cierto? Y cuando uno se sumerge en esos mundos extraños de Kafka, empieza a sentir literalmente en el cuerpo, digamos sintomatológicamente, todos estos rasgos, todas estas características del laberinto. Y digamos que en el desarrollo de ese concepto ligado con lo kafkiano, pues tendremos que ir quitando algunas capas para entender un poco las características de este personaje singular, importantísimo para el devenir de las artes en el siglo XX y que ha marcado, digamos, de forma fundamental la filosofía, la literatura y las artes plásticas y visuales, sobre todo en Occidente. Y es importante entender por qué, de dónde vino, cómo surgieron de alguna manera las ideas, y es por eso que vamos a empezar con una especie de contexto que se va a ir como una especie de cebolla a la que le vamos quitando capas, se va a ir orientando a esa noción de laberinto en términos conceptuales, pero también operativos. Entonces empecemos con lo primero, obviamente, y es la pregunta de quién es Kafka, que nos va a orientar precisamente, nos va a ir guiando a qué es lo kafkiano, digamos, por qué se constituye este personaje en un referente para el arte contemporáneo. Hay muchos adjetivos que se le pueden atribuir a Kafka, que tienen que ver casi siempre, casi todos los estudios de Kafka empiezan en sus introducciones con una descripción del carácter de este personaje y lo describen como críptico, enigmático, inaccesible, indescifrable. Y fue una idea que circuló mucho tiempo durante la difusión de su obra, y que poco a poco fue contrastándose cuando aparecieron los diarios y las cartas y los comentarios de gente que lo conoció en su momento, y ese contraste, en vez de aclarar las cosas, las complicó un poco más, porque es un personaje, digamos, cardinal para entender el desarrollo sociopolítico y epistemológico del siglo XX, pero por otro lado fue un personaje que prácticamente vivió en Praga toda su vida, no le gustaban los viajes, no salía y hacía como una especie de oda al trabajo solitario del cuarto propio, ¿cierto? Aludiendo un poco a esos submundos subterráneos de la noche que parecía evadir todo el tiempo el contacto social. Entonces, van a aparecer una serie de elementos que si uno los pone en una balanza, se van a volver cada vez más, o lo van a volver a él mucho más difuso como individuo, ¿cierto? Y digamos que de ese contexto hay dos escenarios potentes, poderosísimos, que todavía heredamos hoy día en términos académicos y culturales, que tienen que ver con dos tipos de imagen que se le atribuyen. Una que tiene que ver con esta especie de santo iluminado profeta, ¿cierto? Que fue capaz de anticiparse a una situación social con el advenimiento del nazismo, la situación judía y especialmente la consolidación de los poderes totalitarios. Y otra perspectiva, además de esta del santo profeta, y es la del vanguardista precursor, ¿cierto? Que generó dentro de un grupo de la generación a la que perteneció sin que se hubieran conocido propiamente, pero que generó una revolución literaria hacia unas artes que podríamos llamar no representativas o no figurativas, ¿cierto? Y que se conectó de manera muy estrecha como una especie de mentor o de precursor oscuro, si se quiere, del surrealismo, quienes lo denominaron en algún momento, cuando lo empezaron a conocer, como una especie de hermano de sangre, como lo mencionaba Breton, lo mencionó muchas veces. Estas dos figuras, digamos que del iluminado profético y del vanguardista precursor,
no siempre han funcionado de manera amigable, han sido como una especie de contraste y una especie de riña, porque, claro, una apunta a una figura, si se quiere, ligada con lo teológico incluso, y la otra en términos más prácticos, más pragmáticos, para la intervención directa sobre la realidad inmediata y de ahí en adelante, ¿cierto?, hacia el futuro. De la comprensión, obviamente, de ese siglo caótico que fue el siglo XX. Una de las perspectivas fue potenciada por su gran amigo Max Brod, que terminó siendo su albacea post-mortem, su editor, sobre todo de la novelística, y quien escribió una temprana biografía de Kafka, donde de alguna manera lo reconocía como esta especie de santo, una especie de vidente del futuro, lo cual en muchas cosas tenía razón, pero que lo desligaba un poco de un mundo absolutamente carnal, digamos, de una experiencia mundana, literalmente, a la cual Kafka era muy propenso, digamos, fue muy propenso durante su juventud. Y la segunda perspectiva, que es la del vanguardista, digamos que ha sido alimentada sobre todo por sus herederos artísticos y filosóficos, ¿cierto?, que encuentran en él una especie de referente para comprender unas posturas fuertes en el plano del pensamiento filosófico y también en el plano político, ¿cierto? De ahí se derivan, digamos, lo que podríamos llamar unas variantes interpretativas que van desde lo teológico, por Max Brod precisamente, hasta lo marxista, que fue promovida sobre todo de manera muy crítica por Bertolt Brecht y Lukács, por ejemplo, una que sí se podría denominar realista, por ejemplo, la de Hannah Arendt, que decía que en Kafka en el fondo no había ninguna alegoría o metáfora, que él lo que hacía era una descripción muy precisa de las cosas, casi que era una novela realista. A este movimiento, a esta forma de interpretación, pues también se une, por ejemplo, Walter Benjamin. Hay una aproximación también, por otro lado, psicoanalítica, sobre todo ligada pues con esa emblemática carta al padre, y digamos una lectura de corte edípico, psicoanalítico, muy difundida en determinado momento, a la cual se va a oponer después de manera muy fuerte Gilles Deleuze, se van a oponer Gilles Deleuze, Félix Guattari y además Elias Canetti, cuando se encuentran las cartas que Kafka le dirigió a una de sus novias, Felice Bauer. Hay otra aproximación estructuralista, que es la que propone, por ejemplo, Roland Barthes. Incluso hay una que me parece especialmente interesante, que es la lectura que hace Milan Kundera, quien tuvo una cátedra sobre Kafka a principios de los 50 en Praga. Fue profesor, de hecho, Kundera, de esta nueva generación de cineastas checos que inauguraron la nueva ola de cine checo, y todos estuvieron muy influidos por el pensamiento de Kafka para hacer cine en ese momento. Y Kundera, digamos que dice básicamente que Kafka, más allá de cualquier cosa, era un gran humorista. Y esto, pues, digamos que es casi que una fractura con la lectura tradicional de Kafka, que lo ve muy oscuro, muy serio, muy triste. Y Kundera encuentra muchas más razones para entender en él un comediante, y ahorita vamos a mencionar dos cositas al respecto, lo cual es muy sorprendente, pero también muy coherente con unas menciones que van a ser algunos conocidos de Kafka, incluido el propio Max Brod, donde decían que ellos se reunían a escuchar los adelantos de las novelas o de los cuentos de Kafka, y que Kafka se reía mucho mientras los leía, y todos se reían también mucho por ciertas cosas, pero eso nunca quedó explicado, nunca se sabe por qué se reían, y uno lee
la obra de Kafka y uno pues realmente pone en duda de que haya allí algo risible, pues lo había. Kundera lo plantea, es muy interesante, esos ensayos los más poderosos están en el libro que se llama El arte de la novela de Milan Kundera, y vale la pena como también darle esa mirada porque se va a conectar con una tradición quizá ya sugerida abiertamente por Arturo Schopenhauer, con respecto a esta especie de filosofía del absurdo que va a generar precisamente una literatura del absurdo, partiendo de la premisa que nosotros somos unas marionetas, básicamente, ¿cierto? Que no tenemos ni idea, no tenemos decisión propia realmente. Y digamos que bajo ese contexto, Kundera hace un análisis muy interesante. Kafka tuvo un reconocimiento tardío, si fuéramos más precisos. Él tuvo un momento importante en su grupo de amigos intelectuales, de mucho impacto, obviamente, en esos círculos literarios y de grupos como de estudio, de talleres sobre poesía, entre Praga y Berlín sobre todo, cuando se reunían, después de publicado algún cuento en una revista o en algún libro, se reunían a leer las cosas y a comentar los trabajos, y Kafka tuvo bastante reconocimiento en ese grupo por su lucidez y digamos, por una propuesta literaria absolutamente inédita para entonces. Pero obviamente era un reconocimiento muy concentrado en ciertos círculos. Él tampoco era muy propenso a la publicidad y aparte de eso murió muy joven, ¿cierto? Murió de 41 años en 1924. Después de eso, digamos, empiezan a aparecer los brotes de la ideología nazi. Empieza un proceso muy complejo de persecución, como todos sabemos, entre los cuales, obviamente, digamos, dentro del grupo perseguido estaba el que va a ser su albacea, Max Brod, y él va a empezar un periplo de fuga con los manuscritos de Kafka bajo el brazo, una historia maravillosa de aventuras que ojalá alguna vez aparezca novelada o en el cine, porque es increíble todo lo que hizo Max Brod para proteger la obra de su amigo Franz Kafka. Y digamos que ese periplo deja como un silencio hasta casi finales de los 40, cuando lo descubren los existencialistas, sobre todo Sartre, Camus, entienden en él una beta muy importante, pero lo canalizan hacia un territorio literalmente filosófico, y después va a tener impacto en otros universos artísticos, como van a ser literalmente ya la literatura y el cine. Entonces vamos a ver un poco, antes de encontrar ese impacto en algunos personajes, quién es él, digamos cuál fue su contexto, que nos va a orientar precisamente a esa noción de lo kafkiano. Lo primero que tenemos que analizar es su contexto específico, ¿cierto? Su área, su perímetro existencial, si se quiere, ¿cierto? Kafka muchas veces mencionó a Praga, digamos, como ciudad, digamos, en su correspondencia, en sus diarios, tal, pero muy poco la mencionó en su obra. Hay algunas alusiones que podrían dar cuenta de esa Praga, pero fue muy evasivo siempre a mencionarla como un territorio concreto. Sin embargo, lo que él decía es que, como aparece aquí, en ese cerrado círculo, digamos, se desarrolla mi vida entera, ¿cierto? Que es este perímetro de acá. Aquí yo pongo dos circulitos para que veamos dos cosas fundamentales, ¿cierto? El circulito amarillo, que es, digamos, donde estaría la casa de nacimiento de Kafka, donde empezó, creció y vivió toda su niñez, y este círculo, digamos, es el perímetro donde estaba el gueto judío, que fue un
factor determinante en la percepción del espacio público de Kafka, ¿cierto? Gustav Meyrink, como lo menciono aquí, que fue un escritor ciertamente mediocre, pero que también hacía crónica del acontecer judío en Praga. Él describía así el gueto judío: submundo demoníaco, lugar lleno de angustia, barrio miserable y fantasmagórico, cuya tenebrosidad parecía haber provocado la desmoralización, ¿cierto? Es decir, el escenario era absolutamente terrorífico, y Kafka, digamos que vivía en las proximidades, ¿cierto? Y él recorría todo este espacio, y él habló mucho de que su destino era precisamente no solo pertenecer a ese gueto, sino devenir, volverse él mismo el gueto entero, ¿cierto? Ese contexto en el que él vivió, por lo tanto, tiene una fuerte influencia judía y tiene que ver con todas las leyendas, las tradiciones, los rituales, la cábala, ¿cierto? Todo el misticismo que se recoge en ese entorno, pero también, y por ello mismo, ese impacto cultural de la noción misma del gueto provocaba constantes acciones antisemíticas. Y el caso más ejemplar fue el que ocurrió a principios del siglo XX, el caso Ilsner, que era un zapatero que fue acusado de degollar a una mujer cristiana sin ninguna prueba. Lo acusaron, le decretaron la pena de muerte. Al final pues no lo mataron, pero fue un movimiento muy fuerte que exacerbó los ánimos racistas en Praga en ese momento, y que llevó, digamos, al ataque permanente de la comunidad judía, no solo en el gueto, sino todos los comerciantes, entre los cuales estaba, por supuesto, el padre de Kafka. Y de ahí también una razón para entender por qué el padre de Kafka fue tan reacio siempre a reconocer su condición judía. Se cambió el nombre, le cambió la ortografía, el nombre, para que no quedara rastros de sus ancestros, ¿cierto? Kafka todo eso lo va a asumir de una manera muy, muy crítica, y va a ser una de las acusaciones más feroces que le hace a su padre. Bueno, y precisamente en ese contexto vamos a entender algo que se aplica perfectamente a Kafka en su producción literaria y artística, y es cuál es la condición de los judíos en Praga, ¿cierto? Primero, había una cultura dominante del Imperio Austrohúngaro, que es la cultura alemana como tal. Por lo tanto, el alemán era un idioma fundamental, pero había un idioma local que era el checo, y aparte una tradición ancestral que era la judía, que precisamente para los judíos se expresaba a través también del lenguaje, del hebreo. Entonces Kafka estaba atravesado por esos tres vectores hirientes para él, ligados con el lenguaje, con la lengua, ¿cierto? Por eso él va a ser uno de los grandes pensadores del lenguaje, ¿cierto? En toda la tradición de la época, ¿cierto? Desde el giro sociriano, esa preocupación de la filosofía por el lenguaje en determinado momento, va a tener en Kafka, digamos, casi que una víctima propiciatoria, porque él tenía allí, digamos, el contraste entre lo alemán, lo checo y lo judío o lo hebreo, para al final decidirse por escribir, por ejemplo, en alemán, cosa que no es un problema menor para la difusión de su obra y el contexto en el cual no solo se va a recibir por sus contemporáneos, sino como va a ser juzgado después por la historia, sobre todo desde cierto sector marxista que lo acusó de ser un burgués que negaba sus orígenes, ¿cierto? Bueno, ese es un contexto fundamental que había que ver, digamos, de ese universo en el que vive Kafka y que va a derivar en la noción de lo kafkiano. Kafka va a estar influido por unos personajes importantes, va a ser un lector de Nietzsche y de Schopenhauer. De hecho, es en las conferencias sobre estos autores donde va a conocer a sus grandes amigos. A Max Brod lo conoce precisamente en una charla sobre Nietzsche, y digamos van a ser determinantes para él entender, digamos, aquello que le preocupaba sobre el mundo, ¿cierto? Nietzsche y Schopenhauer. Va a ser un gran lector de
de Dostoyevsky y de Flaubert, que van a ser como sus referentes. De hecho, al propio Dostoyevsky lo denomina su hermano de sangre en algún momento. Y después, bueno, viene una cantidad de autores que a él le encantaban, ¿cierto? Obviamente Dickens va a ser fundamental, y algunos más, Kleist, pues una cantidad de autores pero estos son como los personajes fundamentales. Aquí de pronto en el contexto filosófico me faltaría mencionar a Kierkegaard, que fue, digamos, una base fundamental de su comprensión tanto de la filosofía cristiana como de la filosofía judía, Kierkegaard. Y esto que va a ser fundamental, para que no lo perdamos de vista, es decir, si bien tenemos este imaginario, ¿cierto? Que vale la pena precisar algo, esa filosofía, pues es especie de contraste extraño entre Schopenhauer y Nietzsche, siendo Nietzsche obviamente un discípulo aventajado de Schopenhauer, ese pesimismo convertido en vitalismo, por un lado, es un gran contraste, pero que uno perfectamente puede encontrar en su obra, pero también hay un contraste entre Flaubert y Dostoyevsky, curiosamente, ¿cierto? Flaubert, un interés muy concreto en la sociedad, pero con una maestría, digamos, operativa en eso que desde él se puede llamar el taller literario que admiraba Kafka, y Dostoyevsky, que era casi que lo contrario, era digamos, el torrente de escritura, en el fondo para no morirse de hambre, en la entrega de capítulos, digamos, semanalmente, para que le dieran unas cuantas monedas para pasar esa semana, ¿cierto? Es un gran contraste, y él va a vivir un poco en esa encrucijada. Pero entonces les decía que esto va a ser fundamental, y es el teatro yidis. El teatro yidis, digamos, es una especie de opereta popular, muy importante, que funcionaba más como un musical, una especie de Broadway, ¿cierto? Tragicómico totalmente, que orientaba situaciones muy, muy delirantes, muy absurdas, acompañadas por la música maravillosa judía, que es el klezmer. Estos espectáculos le encantaban a Kafka. Estos espectáculos van a ser influyentes también, por ejemplo, en la obra de Buster Keaton, por eso lo pongo aquí, ¿cierto? De hecho, la construcción del personaje de Buster Keaton tiene mucho que ver con los personajes del teatro yidis, ¿cierto? Y menciono a Buster Keaton porque va a estar muy conectado con Kafka eventualmente. Ya veremos dos cositas. Pero a la vez porque esto también nos va a revelar esa beta que les decía, señaló Kundera, sobre el humor de Kafka, ¿cierto? Y también puede explicar por qué cuando él leía sus textos a los amigos se reían tanto. Esa va a ser una de las razones. Otra, que es una razón un poco más oscura, que ahorita vamos a mencionar, se va a apoyar en esta, pero también la composición, sobre todo de ciertas escenas de sus novelas, tiene que ver mucho con el teatro yidis y con lo fascinado que él quedaba de esas experiencias. Les decía que Buster Keaton va a ser importante para entender también el sentido de lo kafkiano, no solo por el imaginario que podemos describir a partir de él, desde dos perspectivas, ¿cierto? Tanto el teatro yidis como ese devenir maquínico de su cuerpo, que se conecta mucho, por supuesto, con la obra de Kafka, una especie de marioneta pulsional a la cual mueven o a la cual los acontecimientos obligan a moverse de manera errante, e incluso demente. Pues bien, Samuel Beckett hizo una película quizá la más kafkiana, muy inspirada obviamente en Kafka. No hizo una adaptación propiamente de una obra, pero sí es una obra netamente kafkiana que se llama Film. ¿Sí? Claro, él ponía este not para hacer como la ironía, pero la película realmente se llama Film,
Y él decía que solamente la podía interpretar Buster Keaton. Claro, Buster Keaton en un momento, esta película es del 65, en un momento en el cual ya está viejo, casi retirado, y Beckett va a jugar con eso. Pero se las recomiendo ampliamente porque si queremos entender realmente qué es lo kafkiano, yo creo que nadie llegó tan lejos como Samuel Beckett. Por supuesto, hay una película de Orson Welles maravillosa y canónica, y pionera además, porque fue previa a esta, que nos refleja perfectamente una interpretación de lo kafkiano en el plano del cine. Bueno, dado este contexto que hemos dicho, ya su vida como tal y digamos, su contexto biográfico, sobre todo el de infancia, lo que pasó en Praga, lo impactado que estuvo por cierto tipo de filosofía y literatura, la consolidación de lo kafkiano casi que alude a estos adjetivos, a estas características como tal que menciono aquí. Es decir, lo kafkiano, si a alguien le preguntan qué es, pues puede contestar todo esto o alguna de estas y estará bien. Lo kafkiano es absurdo, es angustiante, es misterioso, es siniestro, es burocrático, es enigmático, es alienante, es maquínico, es laberíntico, ¿cierto? Todo eso hace parte de lo kafkiano y es lo que se va a consolidar en algún momento cuando su obra se estudie y luego empiece a influir directamente en la producción artística de aquellos que paulatinamente se van a empezar a declarar de su estirpe, ¿cierto? De su senda, de su saga, ¿cierto? De su familia artística. Esos herederos de Kafka en literatura, pues creo que son muchos más, por supuesto, pero estos son muy emblemáticos. Beckett, evidentemente, ¿cierto? Camus, por supuesto, ese relato del mito de Sísifo que pues, alude tanto a la experiencia de lo kafkiano. Sartre, que mencionó bastante a Kafka y que escribió una obra, digamos, en el tono kafkiano, digamos, reconocido por él mismo, que es A Puerta Cerrada, Sexta, Kundera, por supuesto, con su novela inaugural, que es La Broma, sobre la cual va a girar precisamente toda su comprensión de lo kafkiano, y él lo va a explicar después precisamente en los ensayos sobre Kafka. Alain Robbe-Grillet, precisamente hay una novela que se llama El laberinto, y esa especie de literatura objetual, si se quiere, fría, inexpresiva, que él reconoce haber heredado de Kafka. Digamos, fue uno de los fundadores de la nueva novela francesa. Esto no es un tema menor, porque ahora les hablaba de la nueva ola de cine checo. Uno de los profesores de la escuela de cine checo fue Kundera precisamente, y ahora les mencionaba también que indujo un poco en el pensamiento de estos estudiantes la obra de Kafka. O sea que tiene que ver con unas rupturas específicas en el devenir de la literatura que vale la pena mencionar. Voy un poco rápido aquí porque es necesario tenerlo en un ratito en el tema del laberinto. En Latinoamérica estos personajes son claves, todos reconocen la influencia de Kafka, sin excepción, todos, ¿cierto? Cortázar, Onetti, García Márquez, Borges, Rulfo, Sábato, todos no solamente lo reconocen, sino que homenajean a Kafka en su propia obra. No tendremos tiempo, la semana pasada hubo una gran conferencia de Elena Costa sobre Cortázar, y ahí encontrábamos algunos vectores que nos remitían directamente a Kafka de muchas maneras. Rayuela, de alguna manera, también es una novela homenaje, no tanto al proceso, la novela de Kafka, sino a la historia del proceso, ¿cierto? El personaje de Morelli en Rayuela tendrá mucho que ver con el imaginario que se creó en torno a esa especie de escritor loco que estaba escribiendo una antinovela o una contranovela, ¿cierto? Que era la novela del juego, que no deja de ser una novela laberinto, que es lo que pasa también con Rayuela. Y en el cine,
esto va a ser fundamental, hay unos autores que también se han declarado abiertamente kafkianos, desde Orson Welles, de hecho, quien filma la primera gran película en torno a Kafka, que es El Proceso, ¿cierto? Alain Resnais también se reconoce heredero de él. Roman Polanski tiene una película que se llama El Inquilino, que es absolutamente kafkiana y él un poco desarrolla de ahí todo ese imaginario. Cronenberg y, por supuesto, David Lynch. No tengo tiempo para detenerme mucho aquí, pero vale la pena que lo tengan presente, ¿cierto? Para sus pesquisas. Estas adaptaciones voy a pasar muy rápido, solamente para que sepan la influencia que tuvo Kafka, no solo por la obra en sí misma adaptada, sino por lo que van a generar en la estética cinematográfica, ¿cierto? Está El Proceso de Orson Welles en el 62, hay una del 63 que es de Pavel Jurasek, que es muy interesante, se llama precisamente Joseph Kilian, la de Becker que mencionaba, Phil, está esto que es una animación, este es posterior, bueno, pues saltemos aquí de Rudolf Nolte, que es El Castillo, también es muy importante, del 68, después aparece América, que tiene un gran componente marxista, está basada en la novela América, y están estas dos que son, digamos, de las que yo quisiera mencionar. Esta es una animación de Dumala, Piotr Dumala, que es de lo mejor que se puede ver sobre Kafka, es muda, es animación, pero es maravillosa, como crea toda la atmósfera de Praga, te la recomiendo, y Michael Haneke hizo su propia versión del Castillo. Bueno, estas obras también las recomiendo. Voy a pasar muy por encima, que son las biográficas, la de Max Brod, por supuesto, la de Piotr Cittati, la de Wagenbach, es importante, esta que es rupturista, realmente que es de Elias Canetti, y la más reciente de Rainer Stach, donde en 2 tomos gigantes cuenta la historia de Kafka, también se la recomiendo para que las consulten los que quieran saber un poco más sobre la vida del autor. Y los estudios propiamente dichos serán estos. No me voy a detener. Deleuze y Guattari, un texto maravilloso, se llama Kafka por una literatura menor. Este texto que es lindísimo de Roberto Calazo, que se llama K. El de Walter Benjamin también es uno fundamental, y uno que tenemos el honor de compartir, digamos, espacio vital, que es el de Guillermo Sánchez Trujillo, coterráneo nuestro, que ha dedicado 35 años al estudio de la obra de Kafka y que ha sabido sumergirse en ese océano turbulento para rescatar de allí unos datos absolutamente asombrosos sobre la forma de componer de Kafka y sobre todo de la articulación que existe entre la obra y la vida de Kafka. No me puedo detener en eso, me encantaría, pero aprovecho y ojalá pues sea uno de los asistentes, Guillermo, para brindarle mi reconocimiento y mi agradecimiento por esa obra sin cuartel que ha librado en torno al trabajo y al análisis kafkiano. Bueno, ahora sí, vamos a detenernos un poco acá para entender de qué manera todo eso que hemos dicho hasta ahora, hasta este momento, van a empezar a confluir en las imágenes del laberinto Kafka. O sea, cómo podemos entender que todo esto vaya a confluir en el autor para componer su obra. Lo primero es que tenemos que entender el sentido del laberinto en Kafka desde 2 dimensiones. Una que tendría que ver con lo simbólico y alegórico, y otra con lo funcional operativo. Es decir, hay una que está en el plano de lo interpretativo, de lo que se puede interpretar, ¿cierto? Y que ha derivado precisamente estudios que conectan a Kafka con, sobre todo el contexto teológico, con el esoterismo, con la alquimia, con la cábala judía, que es, digamos, oportuno y pertinente, porque es cierto que Kafka, que siempre tuvo, digamos, ese peso de lo judío, por lo que contábamos al principio de su vida en Praga,
tan cerca del gueto judío, no siempre estuvo interesado en el judaísmo. Pero poco a poco, en la medida en que fue creciendo y se fue sintiendo cada vez más desterrado, no solo de ese contexto sociocultural, sino desterrado de él mismo, ¿cierto? Él estaba como fragmentado, precisamente en esos imaginarios que también mencionábamos ahora, de lo alemán, lo checo y lo judío. Se fue acercando a esa idea de lo judío, y uno de sus proyectos, digamos, más poderosos, y que como casi todo en su perspectiva, no solamente irrealizado, sino irrealizable, imposible, fue irse a vivir a Palestina, ¿cierto? Y empezó a hablar mucho de la tierra prometida, de volver al Edén, y hablaba mucho de Palestina, y su proyecto, por ejemplo, desde que conoció a la propia Felice Bauer, empezó a mencionarle que se fueran que se fue su primera novia, que se fueran para Palestina. Fue algo que retomó con su segunda novia importante, que fue Milena, y sus días los terminó añorando irse a vivir a Palestina. Él estudió mucho, obviamente, el tema de la cábala, y jugó mucho con el lenguaje, con las letras, ligadas precisamente con esa noción como alfanumérica de la cabalística. Por eso se le reconoce como una especie de profeta, y a esto le sacó mucho provecho más, como les decía al principio. Y la otra dimensión es la funcional operativa, que es la que ya nos habla de su estructura, de la estructura narrativa que él emprende, ¿cierto? Es cómo empezar a fabricar sus relatos, guiándose por una ruta de construcción laberíntica que va a tener impacto directo, digamos, en el flujo narrativo, pero también en esa experiencia de constante desviación concéntrica, que es más o menos como se empieza a construir el laberinto, como lo ponemos acá, ¿cierto? Parte de una premisa, pues, que es la cruz, también es muy simbólico, y después se empieza a construir de cierta manera hasta que llega a un plano de constitución en el cual todos los giros van orientando precisamente un recorrido que tienden hacia el centro, pero que también pueden excluir del propio escenario que estamos habitando, ¿cierto? Que es un poco la idea de lo kafkiano cuando empezamos a leer y empezamos a errar en términos de experiencia lectora. Entonces, estas son dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta para comprender lo laberíntico, es decir, lo que vamos a encontrar es lo laberíntico alegórico en los estudios sobre Kafka. Casi que es una palabra recurrente en cualquier persona que escribe sobre Kafka, hablar de lo laberíntico, pero no siempre se habla de lo laberíntico funcional y operativo, que es lo que me interesa también señalar acá. Y hay otra, disculpen, estas dos dimensiones van a generar dos características fundamentales en el sentido de lo laberíntico en Kafka, que tienen dimensiones tanto simbólicas como operativas, ¿cierto? Una tiene que ver con la relación entre la literatura y la vida. Aquí les traje una cita que les quiero leer de una carta que le escribió Kafka a Felice Bauer, que fue su novia, su primera novia, pues, como oficial, con la que se iba a casar, y digamos, él, después de haberle propuesto matrimonio, pues le empieza a sacar excusas para no casarse. Digamos, su relación era por correspondencia, porque ella vivía en Berlín, cosa que era muy conveniente para Kafka, y digamos que como ya se aproximaba la fecha, pues, por lo menos asignar la fecha de matrimonio, pues él empieza a sacar una cantidad de excusas, y entre ellas le dice que es que él solamente quiere escribir, que él solamente se ve como literato. Ella le dice, no, pero es que yo te lo entiendo, yo entiendo que tienes te gusta, tienes como hobby la literatura, y yo no me voy a oponer a eso. Entonces él le escribe esto: nada de una inclinación por la literatura, fíjate lo que te digo, queridísima Feliz, nada de inclinación, sino absolutamente yo mismo. Una inclinación es cosa que puede ser extirpada o suprimida, pero es que yo consisto en escribir. Yo no tengo interés alguno por la literatura. Lo que ocurre es que consisto en literatura. No soy ninguna otra cosa ni puedo serlo, le decía Kafka a Feliz. Y esto, digamos, que nos puede parecer, digamos, inicialmente,
Pues una postura ligada incluso más con la noción del arte por el arte y ese tipo de cosas, pero es algo bastante profundo que empezó a dilucidarse cuando aparecieron por fin publicados y se pudieron estudiar los documentos privados de Kafka, sus diarios y sus cartas, y Elías Canetti escribe el otro proceso de Kafka donde empieza a comparar lo que ocurre en las cartas con lo que empieza a aparecer en el proceso. Empieza a aparecer, digamos, paralelamente, en el mismo momento, una serie de circunstancias similares en el proceso a lo que está viviendo el propio Kafka en su biografía, ¿cierto? No me puedo detener mucho en eso, pero les recomiendo los trabajos de Guillermo Sánchez, donde descubre precisamente la capacidad que tuvo Kafka de, a partir de la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, plantear una relación de palincesto con esa obra, extrayendo de esa obra, por otro lado, una cantidad de elementos que le van a servir para componer muchos cuentos, entre ellos, por ejemplo, la Metamorfosis, pero sobre todo el proceso, y cómo él, fascinado como estaba con esa obra de Dostoyevsky, hasta tal punto que le sirvió como motivo de, entre comillas, respaldo para su propia obra, quiso activar en la vida real escenas de la novela de Crimen y Castigo, un poco jugando al especie de prestidigitador inicialmente, pero también un gran manipulador de sus amigos y su novia y tal, para que ellos empezaran a actuar sin saberlo, de manera inconsciente, según unas escenas que a él le gustaban de Crimen y Castigo, y a partir de él inducir a la gente a que participara de esa actuación, de esa obra teatral, poder escribir también parte de su obra, en el proceso especialmente, lo cual es una idea bastante extraña y que nos permite entender precisamente que si fuera un laberinto, tendríamos que entender que la literatura es el centro mismo de ese laberinto y la vida, no solo la de Kafka, sino la vida que él vivía con los demás, va a empezar a jugar una especie de encrucijada, una especie de juego de persecución detectivesco entre obra, la vida va a jugar ese juego detectivesco con la obra misma, y nosotros mismos, si hacemos una pesquisa, nos vamos a encontrar con ese problema. Si estamos siguiendo la obra, nos vamos a encontrar con la vida, y si estamos siguiendo la vida, nos vamos a encontrar con la obra. Ese tipo de cosas van a empezar a ocurrir. Lo interesante de este ejercicio es que se supone que la obra no necesariamente pertenece a la vida, o que para ir a la vida hay que salir de la obra, y resulta que la obra nos expulsa hacia su vida y la vida nos expulsa hacia su obra, y esa indeterminación, digamos, es para volverse locos, ¿cierto? Y un poco Kafka juega eso en la construcción del relato. Miren esto es una estructura laberíntica, pero que nos va a hacer entender precisamente la dimensión de lo que les estoy diciendo. Porque aquí habla de la alegoría y la vida real. Se los voy a leer rápidamente, pero quiero que estén atentos porque esta construcción da cuenta, en términos, digamos, conceptuales, de la relación entre vida y obra, pero además porque la construcción misma es laberíntica bajo un criterio que yo lo pongo aquí como la cinta de Moebius, y que tiene que ver precisamente con la noción de laberinto en la cual el interior se transmuta en exterior. De las alegorías. Muchos se quejan de que las palabras de los sabios sean siempre alegorías, pero inaplicables en la vida diaria. Y esto es lo único que poseemos. Cuando el sabio dice anda hacia allá, no quiere decir que uno deba pasar al otro lado, lo cual siempre sería posible si la meta del camino así lo justificase, sino que se refiere a un allá legendario, algo que nos es desconocido, que tampoco puede ser precisado por él con mayor exactitud, y que por tanto de nada puede servirnos aquí. En realidad, todas esas alegorías solo quieren significar que lo inasequible es inasequible, lo que ya sabíamos, pero aquello en que cotidianamente gastamos nuestras energías son otras cosas. A este propósito dijo alguien, ¿por qué os defendéis? Si obedecierais
a las alegorías, a las alegorías, vosotros mismos os habríais convertido en tales, con lo que os hubierais liberado de la fatiga diaria. Otro dijo, apuesto a que eso es también una alegoría. Dijo el primero, has ganado. Dijo el segundo, pero por desgracia solo en lo de la alegoría. El primero dijo, en verdad no, en lo de la alegoría has perdido. Fíjense que es casi que es una especie de palíndromo, en la misma estructura, pues por lo menos la imagen del palíndromo, pero que tiene que ver precisamente con esa indeterminación de lo alegórico, que en este caso sería la obra, y la vida a la cual esa obra aludiría, ¿cierto? Aquí vemos un perfecto ejemplo del sentido de lo kafkiano en términos operativos, desde la dimensión del laberinto, que liga la vida y la obra como unos escenarios de entrada y salida. La literatura y el lenguaje hacen parte también de esos universos laberínticos, la relación entre la literatura y el lenguaje, así como antes era literatura y vida, esta relación entre literatura y lenguaje. Traigo aquí una cita importantísima, extraña y también laberíntica, dice Kafka, escribo diferente de lo que hablo diferente de lo que pienso diferente de lo que debería pensar y así sucesivamente hasta la más profunda oscuridad. Rápidamente, porque ya el tiempo se agota, Profesor Juan Diego, por favor reactiva su audio. qué tan extraño, ahí me están escuchando. Sí, muchas gracias. Y hace mucho se fue. No, 2 minutos nomás. Qué extraño. ¿Y usted me puede decir dónde iba? Porque yo no me di cuenta, no moví nada, de hecho. No, fue como estaba hablando de la última diapositiva, pero no, fueron sin mucho 1 minuto que se fue el audio. Ah, bueno, ¿y ahí está la pantalla compartida o no? No. Ah, bueno, listo. Va a ser literatura y lenguaje. Listo. A ver si aquí me comparte. Qué extraño. A ver si aquí me comparte. Por favor, ustedes me dicen si ahí se están viendo las... Está cargando en este momento. Bueno, esperemos un momento. Bueno, les estaba diciendo que la relación entre literatura y lenguaje estaba determinada por una relación entre distintos niveles de la lengua, ¿cierto? Que había unas lenguas de carácter vernacular, otras de carácter referencial, otras de carácter vehicular y otras de carácter mítico, ¿cierto? Kafka va a jugar con esos niveles, ¿cierto? Las lenguas de carácter vernacular son lenguas de uso cotidiano, ¿cierto? Las que van generando las costumbres como tal, o sea, el sentido de la costumbre, y es donde se establecen los intercambios sociales. Las Profesor, vehiculares... qué pena. No vemos ¿sí? todavía su pantalla. No, yo lo sé porque aquí parece que hay un problema con la frizó. presentación, Okay, pero les congeló. estoy por eso diciendo mientras va apareciendo, ¿cierto? Entonces, las vehiculares son las que permiten el intercambio, sobre todo comercial, ¿cierto? De alguna manera son las que podrían llamar burocráticas como tal, ¿cierto? Son las lenguas que permiten el intercambio económico, lo que para nosotros desde hace mucho tiempo, por ejemplo, es el inglés y que evidentemente para Kafka era el alemán.
Hay otras lenguas, otros estratos de la lengua que son las referenciales, y esas lenguas son las que podríamos llamar institucionales, que inclusive derivan en lo que podríamos comprender como canónico, y que comprendería no solo lo alemán, sino todas esas lenguas que podemos denominar mayores, ¿cierto? Si hay unas lenguas menores, que son las minoritarias, hay unas que son mayores, en el sentido en que el lenguaje tiene una tradición, ¿cierto? Y hay unas lenguas que pertenecen más a ese escenario de lo hereditario, ¿cierto? Y hay unas míticas que se corresponden con unos fondos oscuros, ligados incluso con tradiciones subterráneas, más vinculadas con los gestos, con ciertos ritmos sociales y ciertos códigos de intercambio interno entre comunidades que por lo general van derivando en ciertos guetos. Bueno, aquí lastimosamente yo no sé qué pasó con esta presentación. Hubo un problema, ¿cierto que no la están viendo? No, ¿Hola? profesor, no lo estamos viendo. De todas maneras ya iba... Le da a cancelar, bueno, ya usted va terminando su Sí, ya exposición. voy cerrando, pero es que se bloqueó definitivamente. Pero bueno, esa era la última fase de lo que íbamos a mencionar. Y lo que les decía era que esas capas de las lenguas, que podemos entender como estratos lingüísticos, son unas capas que generan una suerte de laberinto. Y Kafka, en la composición de sus obras, se va guiando por distintos estratos de la lengua, va accediendo desde el plano vernacular hasta el plano vehicular, pasando obviamente por un plano referencial y saltando a unos universos profundos de esa instancia mítica. Lo que pasa es que eso todo ocurre en el mismo momento, Y como ocurre en el mismo momento, nunca nos podemos orientar, estamos totalmente perdidos, y la lectura de Kafka precisamente es caótica por eso, porque estamos en un laberinto entre vida, obra y literatura, y entre lenguas superpuestas entre sí que van guiando estructuras del pensamiento, tanto desde el mundo contemporáneo, desde la época contemporánea, hasta pasados ancestrales a los cuales ni siquiera tendríamos acceso en términos de codificación. Dado el problema que acabamos de tener y que no tengo la imagen para poderles leer la última diapositiva, les voy a simplemente voy a cerrar esta charla con este texto que quisiera que escucharan, y pasaríamos a la conversación con Juan Gonzalo, donde podemos ampliar muchas de estas cosas. Dice Kafka: no tengo memoria ni para lo que aprendo, ni para lo que leo, ni para lo que vivo, ni para lo que oigo, ni para las personas, ni para los acontecimientos. Me doy a mí mismo la impresión de que no hubiera vivido nada, de que no hubiera aprendido nada. De hecho, sé de la mayoría de cosas menos que los niños de una escuela de párvulos, y lo que sé, lo sé tan superficialmente que a la segunda pregunta no puedo ya responder. Soy incapaz de pensar. Al pensar tropiezo constantemente con limitaciones. Aisladamente puedo coger al vuelo algunas cosas, pero en mí un pensamiento coherente y susceptible de desarrollo es completamente imposible. Tampoco sé narrar propiamente, ni siquiera sé hablar. Cuando narro, tengo una sensación como la que pudiera tener un niño pequeño que realiza sus primeros intentos de andar, pero no en respuesta de una necesidad propia, sino porque los adultos, la impecablemente andante familia, así lo quiere. Bueno, voy a cerrar con eso para dar paso entonces a la conversación con Juan Gonzalo, y lamentando mucho que no pudimos ver la última fase de la presentación. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muchas gracias Listo. por su intervención. Sí, tuvimos problemas técnicos al final, pero la gran mayoría de su conferencia se escuchó perfecto. Muchas gracias. Listo.
Perfecto. Bueno, antes de continuar, les recuerdo a las personas que van a hacer las preguntas que las escriban a través del chat de preguntas y respuestas, esto para evitar que tengamos congestión en el chat de las preguntas. Para continuar con la segunda parte de la cátedra, nuestro invitado conversará con Juan Gonzalo Moreno acerca de la biografía y obra de Franz Kafka. Los dejo con nuestros invitados. Muchas gracias, profesor Juan Gonzalo, por aceptar esta invitación de la Universidad de Antioquia, Vicerrectoría de Docencia, y los dejo con su público. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me yo por escuchan? ahora no, yo te escucho, pero por ahora voy a tener un inconveniente con la cámara, sobre todo porque hay un problemita aquí que no sé qué pasó. Entonces seguramente no va a salir en un ratito, pero sí te escucho. Bueno, pero los demás me están escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, lo Bueno, escuchamos. perfecto. Sí, gracias. Bueno, bien, muchas gracias pues a la Vicerrectoría de Docencia por esta invitación, a Judith, a todos pues los que nos sirven como soporte técnico en esta transmisión, a todos los que están participando en ella como invitados, y a Juan pues que agradezco profundamente, creo que todos, la extraordinaria charla y la contextualización que nos ha hecho de la obra de Kafka. Yo quisiera aludir a algo que me parece muy importante, sobre todo porque iría más allá de la situación del mismo Kafka y de su propia literatura. Me interesa porque yo sé que hay gente joven en este momento viendo esta charla, gente que de pronto, personas, digamos, que no, de pronto no están familiarizadas con, digamos, ese giro lingüístico que se suele llamar, que sucede en el siglo XX, o sea, digamos, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que transcurre prácticamente durante todo el siglo XX. Digamos que así como uno periodiza o digamos mira épocas históricas, uno dice, por ejemplo, que el siglo XVII, XVIII es el siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo, digamos, del iluminismo, bueno, como se quiera llamar. Yo creo que los hombres del futuro, cuando miren el siglo XX y el siglo XXI, porque es que nosotros no hemos salido propiamente de estos términos del siglo XX, lo mirarán como el siglo del lenguaje. La producción acerca del lenguaje, no solamente desde el punto de vista de la lingüística, sino de la filosofía, se convierte en algo pues que es una mainstream, ¿cierto? Es de la corriente principal del pensamiento de Occidente, es el problema del lenguaje. Yo quisiera hacerle a Juan y tratar de contextualizar con Juan algo, le repito, que va más allá del mismo Kafka. Yo voy a utilizar un texto de George Steiner, este extraordinario crítico literario, este polígrafo y políglota absolutamente increíble, que podemos hacer un pequeño homenaje. Murió recientemente, hace 4 o 5 meses, no recuerdo muy bien en este momento. Y hay una obra de él que se llama precisamente Presencias Reales. Y en esa obra él plantea una cosa muy inquietante. Y yo quisiera conversar un poco y que Juan entramos un poco en este asunto, porque él dice que en Occidente hay un cisma absolutamente irreversible. Va a decir que entre los años 1000, lo dice con las siguientes palabras, este capítulo se llama El contrato roto, y él va a decir que entre los años 1870 y 1930 hay un seísmo, es decir, hay un movimiento geológico que de alguna manera va a decir que comparadas con esta fragmentación que se va a presentar, de la que vamos a hablar, incluso las revoluciones políticas y las grandes guerras de la historia moderna de Europa resultan, me aventuro a decir, superficiales. Para atreverse a decir esto, pues tiene que haber algo muy importante allí. Él lo va a llamar el contrato roto. El contrato roto es el contrato del hombre con el lenguaje. Y lo sitúa en una época que no es sino que usted le eche una pequeña mirada a las personas, digamos, a los autores, a los filósofos y demás, que podemos nombrar algunos solamente de esta época. 1870 1930. Está, por ejemplo, Freud. Freud va a mostrar ese estrato más profundo, digamos, del ser humano, ¿no es cierto? Que ya no está gobernado por
digamos, esas leyes explícitas de un pensamiento racional, cartesiano, sino por estratos más profundos donde no rigen este tipo de leyes, ¿no es cierto? Y que va a llevar a una valorización de lo simbólico, valorización del sueño, de la ensoñación, que conocía precisamente Kafka, de alguna manera. O sea, está Nietzsche, la crítica de Nietzsche, el lenguaje es brutal, no solamente el lenguaje, a todas esas entidades que se fueron consolidando a través de toda la tradición occidental, leyó. Sí, Nietzsche es un filósofo que va martillando, como lo dice él, y va destruyendo ídolos de todo estilo. El lenguaje va a ser sometido a una crítica extraordinaria por Nietzsche. La Mallarmé, el gran poeta, ¿no es cierto?, que desvincula el lenguaje de lo real, ¿no es cierto? Es decir, está Rimbaud, digamos, lo que dice precisamente nuestro, ¿no? Está Wittgenstein, ¿cierto? Tratados lógico-filosóficos que va a causar una auténtica conmoción, así sea la búsqueda supuestamente de un lenguaje perfecto, pero es una revisión acerca del lenguaje que es extraordinaria. Pero bueno, está pues, Lois también, los literatos, está Einstein, que cambia completamente la visión del mundo. O sea, todos estos hombres y muchos otros, ¿no es cierto? Muchos otros están ahí, está Kafka, obviamente, está Saussure. Recuerden pues que Saussure y la visión del lenguaje de Saussure va a ser absolutamente, mucha gente que ha leído a Saussure no comprende, es decir, realmente el impacto que causa la obra de Saussure, porque Saussure, los dos, digamos, los dos enemigos, entre comillas, de Saussure son por un lado la visión platónica del lenguaje y por otro lado la visión que proviene, una, digamos, del racionalismo occidental, y la otra que proviene precisamente de la tradición hebrea, es decir, la visión digamos, adámica del lenguaje, ¿cierto? Es decir, que el lenguaje es un conjunto de etiquetas sobre las cosas. Es muy destructivo en ese sentido y nos da una visión del lenguaje que va a causar estragos absolutos de la visión que el hombre tiene del lenguaje. Entonces, nos dice precisamente, está en esta ruptura de la alianza entre la palabra y el mundo, constituye una de las pocas revoluciones del espíritu verdaderamente genuinas en la historia de Occidente y define la propia modernidad. Prácticamente la parte central del texto de Steiner está dedicada a esta ruptura, porque él dice que ni siquiera en los escépticos más grandes que ha habido en Occidente, ¿no es cierto? El estilo Jungiano y todo, el escepticismo tenía que ver con el conocimiento, tenía que ver con las creencias, etcétera, pero no con el lenguaje. Eran unos estilistas extraordinarios. O sea, ellos no habían perdido ese vínculo entre lenguaje y realidad, entre lenguaje y mundo. Eso se rompe, es el contrato roto. Es un epílogo, como lo va a llamar precisamente Steiner. Todos estos autores están ahí. Hofmannsthal escribió una cartica en 1901, el gran poeta, que se llama La Carta a Lord Chandos, donde él dice, es que yo ya no te puedo escribir, porque es que a mí las palabras se me deshacen como hongos podridos en la boca. Y en esa obra hace una reflexión sobre la imposibilidad ya de expresar lo que quiere expresar. Esto va a ser también tratado por el texto de Olga Bernal, Lenguaje y ficción de la obra de Beckett, tan emparentado con este asunto, donde ella va a mostrar cómo esto va a llevar a muchos autores al abandono de la literatura o a una reflexión sobre lo que es el acto de escribir. No tanto una descripción o una referencia al mundo real, sino al acto mismo de escribir, cuando no a la imposibilidad radical de escribir. Por eso muchos autores terminan en el silencio y tienen esa atracción, cuando no por el suicidio, de esta época por el silencio, por callar. Beckett en Actos sin palabras ya prácticamente calla, ¿no es cierto? O sea, en Kafka hay también esa tentación del silencio, ¿no es cierto? Cuando habla de las sirenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que lo más horrible de ellas no es lo que te dicen, sino su propio silencio. Y a veces está tentado por el silencio y a veces por la destrucción de su propio mundo, ¿cierto? Que ya es un indicio de todo esto que sucede. Quisiera que Juan se explayara un poco sobre este tema, porque Kafka va a, o sea, él de alguna manera escribe y escribe muy bien, pero él va a hacer algo con la lengua, porque o te quedas callado con esta conciencia que toman estos autores, como el mismo Beckett, o vas a hacer algo. En Kafka hay un hendir la palabra, como dice él, es un hendir la cosa que lo lleva a la búsqueda de una lengua menor, a ser extranjero en su propia lengua. Quisiera que Juan nos hablara un poco sobre lo que hace Kafka con el alemán y con su, digamos, con su vehículo, porque él era un abogado. Y vemos que la obra, ese lenguaje jurídico, ese lenguaje de la precisión, ¿no es cierto?, el burócrata, pero él lo utiliza para describir cosas a veces horrorosas, pero con una calma y una sobriedad, que es lo que impacta en la obra de Kafka. Quisiera que Juan hablara un poco de este asunto, que me parece pues que es como capital, ¿no es cierto?, porque Kafka queda enmarcado en toda esta problemática del contrato roto. Bien.
Perfecto, gracias Juan Gonzalo. Bueno, de nuevo ofrezco disculpas. Definitivamente la cámara creo que no nos va a funcionar. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso. Sí, Entonces, se oye bien. bueno, atengámonos a tener solo el sonido, pues, dadas las circunstancias. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos, Kafka, de hecho, también puede leerse como un síntoma de época, de lo que estaba pasando en ese momento. Hay una cantidad de rupturas, una cantidad de rupturas, sobre todo en esa idea heredada y aparentemente aceptada, a la cual nos habituamos, de que el lenguaje tenía que ver con la realidad, es decir, que de hecho el lenguaje podía ser un vehículo constatativo, no solo representativo, sino constatativo de la realidad. Y digamos, todo ese movimiento que después se denominó el giro lingüístico comprobó esa crisis, digamos, que existía entre pensamiento y lenguaje. Kafka eso lo sabía muy bien, y no solo por ser, digamos, heredero de esa atmósfera que se veía allí, teniendo, digamos, algunas resonancias en algunas partes sin que necesariamente se estuvieran leyendo o conociendo, es decir, de esta generación también hace parte, por supuesto, Virginia Woolf y también hace parte Joyce, ¿cierto? Digamos que el sentido mismo del lenguaje entra, digamos, en una indeterminación. Ya el lenguaje no es lo que dota de sentido, sino a lo que hay que buscarle sentido. Un poco lo que pasó en algún momento con Kant, cuando decía ya la razón no es la que enjuicia, sino que también hay que someter a la razón a un juicio, ¿cierto? También hay que someter a la razón a una crítica profunda para saber cuáles son nuestros límites de lo pensable. Un poco el lenguaje también alude la crítica al lenguaje alude a esa preocupación. Y Kafka eso lo sabía muy bien desde sí mismo, por lo que decía en la conferencia ahora, de esa indeterminación entre niveles de lengua, ¿cierto? Es decir, él era un judío que escribía en alemán, pero que también se expresaba en checo y estudiaba hebreo digamos, con mucho interés, lo cual derivó precisamente en una serie derivó en una serie de dificultades, si se quiere, pues digámoslo así, a la hora de escribir, porque él apelaba al uso del alemán, que era una lengua, en este caso, según lo que yo les explicaba ahora, una lengua más de orden referencial y vehicular para usarlo en términos vernaculares, o sea, de cotidianidad. O sea, nosotros en la cotidianidad utilizamos muchas muletillas, utilizamos muchos gadejos. Por ejemplo, nosotros en español, por poner un caso, tendemos a diptongar, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de palabras que son hiatos y que nosotros las volvemos diptongos, por ejemplo, cuando conjugamos algunos verbos, ¿cierto? O sea, nosotros no vamos a no trapeamos, sino que trapeamos, o no vamos a rumbear, sino que vamos a rumbear, ¿cierto? Ese tipo de cosas pasan en la lengua vernacular. Y Kafka cogía la lengua, el alemán, que era referencial canónico en ese caso y además vehicular, es decir, tenía un alto nivel de institucionalización y la convertía en vernacular. Entonces el alemán que leyera ese alemán pues sentía que lo estaba hablando alguien muy burdo, ¿cierto? No era un lenguaje que fuera, digamos, digno de literatura, pero él aprovechaba eso precisamente para hacer énfasis en un carácter matérico de la palabra, digamos, un aspecto bastante importante después de los análisis socirianos, ¿cierto? Cuando él distingue la palabra en las dimensiones de significado y de significante, y el significante es, digamos, la parte física, sensible, ¿cierto? La que se puede percibir. Entonces él lo que hacía era llevar del plano significado, o sea, del plano conceptual, abstracto, de la idea, lo llevaba al plano, obligaba eso a insertarse en el plano de lo matérico. Entonces es un alemán, si uno lo lee, digamos, en la lengua original, es un alemán tosco,
es un alemán difícil, atropellado, es un alemán que pesa literalmente, ¿cierto? Que chirría, ¿cierto? Hay un tema ahí de funcionamiento de esa lengua que no funciona literalmente bajo unos contextos de uso de la lengua. Y ese impacto fue muy poderoso. De hecho, las traducciones de Kafka, hay una cantidad de traducciones de Kafka a otros idiomas. Para nosotros, en el caso del español, son muy distintas. Y son muy distintas porque claro, nosotros cuando vemos, cuando estamos traduciendo algo, inclusive cuando estamos escribiendo, pues tendemos a usar sinónimos para no repetir siempre la misma palabra. Pues Kafka no lo hacía. O sea, Kafka... una puerta era una puerta, o sea, no, después no iba a decir un portón, ¿no? Para él era una puerta y siempre, y si tenía que repetir 10 veces, en 10 renglones la palabra puerta la repetía, ¿cierto? Y eso lo que empieza a causar es un peso del lenguaje mismo. Y al causar el peso del lenguaje, perdemos referencialidad con respecto al concepto general, al significado, ¿cierto? Y eso es un poco lo que pasa cuando nosotros leemos la obra de Kafka, ¿cierto? Que el lenguaje nos empieza a pesar, de verdad, y como nosotros estamos transitando en un laberinto lleno de vericuetos donde las cosas no parecen existir de manera real, sino que parecen habitar un escenario onírico, entonces todo eso, digamos que agota, pero si a eso le añadimos que tenemos que cargar, digamos, un maletín pesadísimo, lleno de palabras que pesan, la experiencia es absolutamente... absolutamente dolorosa, ¿cierto? Claro, ¿esto a dónde lleva? Pues a despertar un tipo de actitud del lector ante una literatura que no es para nada complaciente con él porque no le está representando nada, y esa actitud pues nos convierte en lo que después señalaría el propio Humberto Eco y que reclamaría también Cortázar, con esa imagen del lector activo, ¿cierto? Que es una especie de lector detective, y nosotros también nos involucramos de esa manera con la lectura de Kafka, nos convertimos en una suerte de detectives, indagando por una serie de pistas, de detalles, de indicios que nos puedan entender, nos puedan dar a entender qué es lo que está pasando con el personaje. Esto es un poco ese contexto. Y ese es, digamos, esa labor propiamente kafkiana que nos lleva precisamente a relacionarnos de una manera distinta con el lenguaje, algo que pasaba con la generación a la que él pertenecía. Pues ya que dijiste eso de ese lenguaje chirriante, les dice una cosa para apuntar a lo que has dicho, dice lo siguiente en Kafka por la literatura menor, que es un poco estremecedor, ¿no es cierto? Dice, se hará fluir al alemán por una línea de fuga, se le llenará con ayuno, se le arrancará al alemán de Praga todos los puntos de su desarrollo que quiere esconder, se le hará gritar con un grito tan sobrio y riguroso, se le extraerá el ladrido del perro, la tos del mono y el zumbido del escarabajo. Se hará una sintaxis del grito, que se unirá a la sintaxis rígida de este alemán desecado. Se le empujará hasta una desterritorialización que ya no podrá ser compensada por la cultura o por el mito, que será una desterritorialización absoluta, a pesar de ser lenta, entallada, coagulada, ¿no es cierto? De lo que es todavía más interesante es la posibilidad de hacer un uso menor de su propia lengua, suponiendo que sea única, que sea una lengua mayor o que lo haya sido. Estar en su propia lengua como un extranjero, que es realmente lo que logra Kafka, pues, con ese alemán, la forma como va distorsionando, pervirtiendo, por decir así, ¿no es cierto?, su función representativa primordial. Otra cosa que quisiera yo mirar un poco, a ver si podemos conversar sobre ello, es ese rechazo radical de Kafka por la metáfora. ¿Cierto? Eso es una, pues, de alguna manera, que les va a compartir de cabo a rabo, ¿no es cierto? Él se la pasa diciendo prácticamente en toda su obra, para mí la metáfora no existe, ¿no es cierto? Y es una diatriba constante contra la metáfora en un momento en el que los estudios sobre la metáfora, digamos, los años 60 estaban de moda, ¿no es cierto? Por el grupo MI, por todos aquellos teóricos de la metáfora, Lacan, metáfora y metonimia, es decir, la metáfora se había convertido en el centro de estudios Jacques Derrida, etc. Y él les dice, y en eso acompaña radicalmente a Kafka. Dice Kafka, las metáforas no son una de las muchas cosas que me hacen desesperar en mi actividad literaria. Dice Deleuze, Kafka elimina deliberadamente cualquier metáfora, cualquier simbolismo, cualquier significación, así como elimina cualquier designación.
La metamorfosis es lo contrario de la metáfora. De alguna manera también es evitar esa hermenéutica, digamos, de estar siempre diciendo que la obra dice otra cosa, ¿no es cierto? Que dice lo que dice, pero entonces ahora venga, vamos a mirar que detrás de esto hay otra cosa que es la que realmente importa y debemos interpretar. Y en Kafka hay lo que podemos llamar una literalidad absoluta del lenguaje. Es decir, la palabra significa lo que significa, o si quiere, pero no está remitiendo a otra cosa. El juego de la metáfora es muy peligroso pues, por eso, porque las metáforas no conectan entre sí, crean un lenguaje sobre el lenguaje, meta más allá, y entre ellas no entroncan, sino que lo que crean es una especie de confusión, una especie de nebulosa que no lleva a ninguna parte, pues que es el rechazo que tiene Kafka de la metáfora. Claro, de hecho leíamos el texto de las alegorías, donde él planteaba precisamente esa indeterminación entre la vida diaria o la vida real en ese caso y la alegoría, y la imposibilidad de uno de los interlocutores de entender en qué punto estaba parado. Y digamos que esa reflexión que él la tenía, él mencionó varias veces la imposibilidad no solo de usarlas, sino de entender sus sentidos o su valor, el de las metáforas. Porque digamos que en ese caso él evidentemente renunciaría a una idea del pensamiento analógico, ¿cierto? Digamos que él estaría más cercano si pudiéramos comparar, digamos, esas dos visiones del mundo, del pensamiento analógico y el pensamiento univocista de Spinoza, por ejemplo, ¿cierto? O sea, como hay un universo de carácter representativo constituido por la herencia de Aristóteles, ¿cierto? Donde hay una equivocidad del ser, pues el ser se puede decir de muchas maneras, pero la univocidad de Spinoza contradice todo eso, ¿cierto? El sentido de Kafka con el lenguaje un poco apunta a esa desaparición de una profundidad psíquica o psicológica, de hecho. Es decir, en Kafka también desaparece la noción de autor. O sea, la noción de autor deja de funcionar como eje psíquico que de alguna manera explica el sentido de las obras en el plano de lo real, ¿cierto? De hecho, Kafka decía en un texto, en una parte que leímos también ahora, que a él no es que a él le gustara la literatura, sino que él consistía en literatura. Y de hecho, con lo que decís, es muy interesante porque, claro, a él le interesa la literalidad de las palabras, pero también la literaturidad de las palabras, es decir, las palabras viven en un universo literario y por eso en el fondo todo es ficticio, o sea, no hay vida real, en el fondo no podemos hablar de eso porque estamos constituidos por esa condición elemental de la expresividad lingüística y que ese también va a tener resonancias obviamente en el movimiento existencialista posterior a Heidegger, que eso es muy evidente, pero que Kafka ya lo vaticinaba y al desaparecer él en sentido estricto como autor y plantear esa dimensión no solo literaria, sino literaria de las palabras, el problema de la palabra ni siquiera es, o sea, lo que él pone en la palabra o lo que él expresa a través de la palabra no es el significado en sí mismo, es decir, la palabra no significa otra cosa de lo que significa solamente, sino que la palabra no suena a otra cosa de lo que suena, ¿cierto? O sea, no se deje engañar, que la palabra, además de lo que usted está viendo y pensando qué significa, también tiene un sonido, y ese sonido está inserto dentro de una especie de decurso lingüístico que lo va orientando a usted o lo va induciendo a pensar ciertas cosas. Por lo tanto, el sonido, que es una ruta desplegada en el plano de lo físico, una especie de flujo del tiempo, del lenguaje, porque el sonido como significante se da sobre una línea en el paso del tiempo, el sonido me lleva por un lado, pero si yo me detengo a pensar en ese plano abstracto que es el significado, el sonido me abandonó hace mucho tiempo y cuando yo vuelva a la lectura, la he perdido. Y un poco eso es lo que pasa con Kafka. O sea, uno está leyendo y, digamos, es una experiencia muy frecuente
la he cotejado con otros lectores, y es que uno está leyendo y de un momento a otro se da cuenta que lleva 3 páginas y ya no se acuerda lo que acaba de leer porque ni siquiera lo leyó, lo recorrió con los ojos, pero se quedó atrapado en una idea y la lectura siguió. Es digamos, una experiencia muy kafkiana, de hecho. Uno podría decir, siguiendo un poco la lógica del sentido, que en Kafka lo que importa no es ni la manifestación de un sujeto, ¿no es cierto?, el sentido personalista del término, ni la referencia o la designación de un mundo, ni mucho menos una significación del sentido, pues, de la significación de las palabras, sino maquinarias de producir sentido. O sea, realmente lo que hace Kafka es que es una máquina de producir sentido. Y el sentido no está, como dice mismo Deleuze, no hay un reservorio de sentido del que uno vaya y extraiga como una especie de capital o de tesoro los sentidos o que los reactive. Los tiene que producir. Y yo creo que lo que desconcierta de Kafka es esa producción constante de sentido, que siempre está en fuga, siempre está hacia adelante, no está mirando hacia atrás, no está reactivando un mundo que tiene presente, ni una subjetividad propia, ni un yo, pues, digamos, vivencial. No, es una creación de sentido puro. Y yo creo que ese es uno de los valores más grandes de Kafka, desde el punto de vista, pues, de esa visión del lenguaje que tiene mismo Deleuze en lógica de sentido. Claro, que es precisamente el asunto concreto, no son los hechos, sino los acontecimientos, lo que ocurre en Kafka, ¿cierto? Es un tema de intensidades, o sea, ni siquiera es de extensión o extensividad, es decir, no tiene nada que ver lo que les pasa a los personajes con un decurso de hechos con respecto a ciertas situaciones. De hecho, y sobre todo, por ejemplo, si aludimos a las novelas, que son las más largas, obviamente, con respecto a la cuentística, son novelas en las cuales los personajes nunca salen de un problema, es decir, solo tienen un problema. O sea, ellos no, y toda la novela gira en torno al intento, además, antiheroico, obviamente, pues pero es el intento de una sola persona por resolver un problema mayúsculo que es precisamente su reconocimiento, básicamente. Que da índole de lo problemático a lo que aludes constantemente, ¿no es cierto? Es decir, es que son los problemas realmente. No me trata de preguntas y de respuestas, ni de interrogaciones acerca de la divinidad, ni de una teología negativa, ni de si Dios existe, no. Es una cuestión problemática. El individuo está involucrado en un problema que ha de resolver. Puede, exactamente. Bueno, profesor, bueno, muchas gracias por la conversación. Gracias al profesor Juan Diego por su interesante conferencia, al profesor Juan Gonzalo que lo acompaña en la conversación, y por supuesto que muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Esta es el aula amplia que tiene la Universidad de Antioquia para todos ustedes en cualquier parte del país, en otros países, como nos está ocurriendo que se están conectando. Bueno, pero como para el público también hay espacio, entonces vamos a darle la palabra al público con las preguntas que nos ha formulado. Hay una pregunta que le hacen al profesor Juan Diego, y es: ¿cuál es la película de Welles a la que hiciste alusión al comienzo de tu charla, Juan Diego? Se llama El proceso de Orson Welles, es de 1962, es realmente la primera película en torno a Kafka que se hace. Es muy interesante, la película casi que pone en evidencia una especie de composición kafkiana a través de la imagen, referencial de ahí en adelante para entender lo kafkiano, ¿cierto? Es jugando un poco a lo que siempre hizo Orson Welles desde digamos, esa obra fundacional y canónica que es El Ciudadano Kane, es plantear precisamente un tipo de relación de la imagen cinematográfica no tanto con el movimiento, sino con el tiempo, ¿cierto? Que eso es un estudio muy interesante que hace Gilles Deleuze en sus textos sobre cine, distinguir la imagen en movimiento de la imagen movimiento y a la vez distinguir la imagen movimiento de la imagen tiempo, porque el cine fue capaz de revelar el tiempo en estado puro, ¿cierto? Porque se dirige precisamente con una composición a través de capas temporales que Orson Welles, pionero precisamente en esa investigación, descubrió de manera directa en Kafka, sobre todo en el proceso.
y eso es lo que él transpone allí. Y por eso es una película referencial para entender el sentido de lo kafkiano a nivel visual. Obviamente está muy influido por todo el imaginario estético visual del expresionismo alemán, sobre todo en la pintura y en parte del cine, con Murnau, por ejemplo, que es un referente directo para estas ideas, pero que lleva al plano ya no solamente de esa especie de tenebrismo dislocado con arquitecturas imposibles, sino que lleva al plano de superponer los espacios por contigüidad uno al lado del otro, aunque pertenezcan a tiempos distintos. Eso es lo que logra Orson Welles. Es una película maravillosa, se llama El Proceso, para que la busquen, de 1962. Aquí lo tengo, que yo sé que le va a salir al revés, pero aquí está la película del Proceso. Derecho. La película es extraordinaria. Gracias, Ajá. profesor. Hay un comentario que yo lo asumo como una pregunta. El comentario es: las características de la literatura de Kafka evocan a Poe, a Edgar Allan Poe. De pronto podrías enviar, Diego, esta pregunta o este comentario que hace una de las personas que está en la transmisión. Sí, pues digamos que hay una constante, si lo queremos llamar así, en cierto tipo de literatura inaugural del propio Poe, que incluso alcanzó a reconocer Baudelaire y que después empezó a resonar en la literatura detectivesca de Conan Doyle, por ejemplo, que le interesaba muy especialmente a Kafka. Lo que pasa es que específicamente sobre Kafka no hay menciones a Poe, específicamente, pero sí hace parte de una relación con ese universo un poco fantástico entre la vida y la muerte, y a la vez conectado con la relación detectivesca, pues, cuando aparece estos personajes, el famoso detective Dupin. Eso por un lado. Por el otro, también hay un interés específico sobre el devenir de las ciudades como tal. Poe era muy atento a eso, cómo iban creciendo las ciudades y cómo cada vez iban volviendo más caóticas y cómo el individuo dentro de esas ciudades cada vez iba desapareciendo como rasgo individual y por lo tanto como rasgo psicológico de las ciudades. Y ese es un tema que también le interesa mucho a Kafka y que sí lo podemos ver como resonante en Poe. Muy bien. Hay otra pregunta sobre la escritura de Kafka en alemán. Y el público que nos escribe pregunta que si esa decisión de Kafka por escribir en alemán se puede interpretar como una transgresión. No te escuché, Judith. Pregunta una persona acerca de cómo Kafka escribió siempre en alemán. Y la pregunta es que si el haberse dedicado a escribir en alemán se puede interpretar como una transgresión. Sí, claro, él debió haber escrito en checo, realmente. Pero, y de hecho era una conversación que él mantenía mucho con sus amigos, porque la mayoría de ellos escribían en checo, él pertenecía a una comunidad checa, inclusive por lo que les decía al principio, ahora con una de las intervenciones de Juan Gonzalo, a quien también pues le pediría si tiene alguna opinión cuando estas preguntas surjan, pues participe, porque yo sé que él también tiene mucho que decir al respecto. Cuando les explicaba el tema de la decisión de escribir en alemán, su decisión no era solo escribir en alemán en sentido estricto, sino en transmutar el alemán, que era una lengua referencial y vehicular, transmutarla en una lengua vernacular, hasta llevarla al extremo de convertirla en una lengua mítica, ¿cierto? Entonces es muy, muy interesante lo que él hace y evidentemente es una transgresión que nosotros poco notamos porque ya recibimos, digamos, cuando no leemos, por ejemplo, en el texto en alemán, nosotros casi no notamos porque recibimos la traducción.
Ha habido esfuerzos por volver a traducir las obras, pero ahora, digamos, con la posibilidad de cotejo que tenemos y con las ediciones bilingües que surgen y ese tipo de cosas, pues podemos hacer la pesquisa. Pero, de hecho, por mucho tiempo, la lectura de Kafka provino de traducciones y nosotros no teníamos relación con esa noción del alemán que podía tener él como autor. Entonces, digamos, para concretar, sí, obviamente es una transgresión del alemán, pero también es una transgresión de la lengua canónica, que por eso él hablaba de literaturas menores o de lenguas menores. Muy bien. Sí, claro. Yo podría añadir, bueno, Adelante, sí, profesor. Sí. podría añadir algo que en el texto de Gilles Deleuze es muy explícito con respecto a esto, porque era un alemán empobrecido. De todas maneras, es checos, la lengua oficial, digamos, la lengua del país, la lengua checa. Kafka es de los que habla, digamos, bien alemán, pero es un alemán empobrecido. Entonces dice una parte de Deleuze que es muy erudita, digamos, dice, ¿cómo es que la situación del alemán en Praga, vocabulario empobrecido, sintaxis incorrecta, favorece este uso? Ese que le va a dar Kafka. Dice, Wagenbach, en las hermosas páginas donde analiza el alemán de Praga, influido por el checo, es una lengua contaminada, como todas las lenguas de otras cosas, cita como características el uso incorrecto de preposiciones, el abuso del pronominal, el empleo de verbos que sirven para todo. Por ejemplo, given, para decir poner, sentarse, colocar, quitar, que a partir de ese momento se vuelve intensiva, la multiplicación y la sucesión de los adverbios, el empleo de connotaciones doloríficas, la importancia del acento como tensión interior en la palabra y la distribución de las consonantes y vocales como discordancia interna. Wagenbach insiste en que todos estos rasgos de pobreza de una lengua se encuentran en Kafka, pero con una función creadora, al servicio de una nueva sobriedad, de una nueva expresividad, de una nueva flexibilidad, de una nueva intensidad. O sea, Kafka toma ese alemán empobrecido, lo que decía Juan, él no tiene esos recursos constantes de estar utilizando cantidades de sinónimos, de esa floritura lingüística de muchos de los escritores, ¿no es cierto?, que se regodean con esa creatividad, entre comillas, lingüística y con ese uso muchas veces exagerado y barroco del lenguaje. No, ese es el lenguaje pobre, un poco un lenguaje de abogado, digamos un poco de tinterillo, que se refiere a las cosas con exactitud, que entre otras cosas hay una conexión, me parece a mí, entre Poe y Kafka, porque Poe era un apasionado por el álgebra y por la matemática, y en los estudios que él hace sobre su propio, digamos, de la composición del cuerpo, aparece esa exactitud que él buscaba, ¿no es cierto? Y uno lo hace desde la matemática, el otro lo hace desde el lenguaje del derecho. Esa precisión que se le exige al abogado cuando se refiere a las cosas como lo hace Kafka, así sea para unas descripciones de cosas absolutamente, que es lo que lo impresiona a uno. Unos asuntos absolutamente fantasmagóricos, unos asuntos descritos con el lenguaje de un abogado con una simplicidad y una sobriedad absoluta, ¿no, Arturo? Que es lo que uno va sintiendo en Kafka y que es uno de los efectos, digamos, de sentido más corridos pues, por su propia obra, ¿no es cierto? Bueno, hay otra pregunta que dice, en su diario del 2 de agosto de 1914, Kafka escribió, Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Perdón. Escribió, Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Y luego, en la tarde fui a nadar. ¿Cómo interpretan ustedes esta declaración de Kafka, digámoslo así, frente a ese hecho histórico? Bueno. Es decir, ¿Cómo ven ustedes ese Kafka, mejor dicho? Kafka en plena guerra, él no se interesó propiamente por la guerra. Yo no sé por qué, yo no conozco tanto como Juan, digamos, de la biografía de Kafka, y pero yo creo que él hablaba alemán, pero yo creo que eso era otro asunto para él, ¿no es cierto? Sí. Él era un checo judío y creo que eso no era su asunto propiamente hablando. Él sí le han criticado eso. Es supuestamente la falta de compromiso político y la poca referencia que él tiene en plena guerra a ese acontecimiento pues tan dramático que es la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? De pronto Juan conoce más que yo del asunto, yo sí me declaro pues ahí. No. Sí, una cosita antes, Judith, es que ya tengo aquí otra vez la cámara, pero me dice que cuando activo la cámara me dice que el anfitrión la detuvo. Supongo que hay un asunto ahí como en el centro de control
que no me permite a mí acceder a la cámara, pero ya la tengo, ya tengo aquí posibilidad. Si me la habilitan allá, pues ya supongo que me podré ver. Pero pueden hablar si no... Sí, eso no, lo digo pues por si de pronto hay algo que puedan hacer allá para que sepan. Perfecto. Bueno, es un tema bien interesante, es decir, había, históricamente hablando, pues había una opresión muy fuerte de la cultura alemana frente a los checos y a los judíos. Es una opresión cultural muy fuerte, casi que una exigencia de que se hablara el alemán, como si a nosotros, por ejemplo, aquí nos dicen, usted para dirigirse en términos oficiales cuando vaya a comprar algo en un supermercado, cuando vaya a un banco, cuando vaya a hacer cualquier diligencia, tiene que expresarse en alemán, ¿cierto? Es una cosa muy complicada y eso ocurría fue mucho más fuerte para los checos que para los judíos, que lo que estaban buscando era adaptarse y pasar desapercibidos, ¿cierto? Eso Kafka lo vio de cerca en las actitudes de su padre, inicialmente. Lo curioso fue que después, cuando empezaron a promover la guerra, la primera, los judíos, esto es muy irónico, pues vamos, una gran paradoja e ironía histórica, los judíos tomaron partido por los alemanes, ellos apoyaron a los alemanes, y eso nunca lo comprendió Kafka. O sea, los checos, por ejemplo, empezaron a generar unas especies de, entre comillas, unas especies de movimientos de resistencia, ¿cierto? Medio guerrillas de resistencia frente al impacto alemán y porque ellos sabían lo que se podía venir. Y Kafka nunca entendió cómo las comunidades judías apoyaron a los alemanes, es decir, cómo tomaron partido por los alemanes y al hacerlo se enfrentaron a los propios checos. Y en ese sentido, Kafka siempre estuvo más cerca de estas comunidades de resistencia checa que del movimiento judío. Ahora, él sí tenía un interés muy especial en la tradición judía como tal, pero en principio por lo que él denominaba una especie de llamado de la tierra prometida, ¿cierto? Él sentía que había un llamado a todos los judíos y que tarde o temprano todos los judíos tendrían que acudir a ese llamado, una especie de imán de la tierra prometida, una especie de imán que los atraía y que ellos tenían que atender el llamado, como en el fondo terminó ocurriendo después, de muchas razones. Y digamos que esta actitud extraña, que además nunca fue suficientemente discutida, y porque la gente que lo hablaba era gente que no tenía conocimiento tampoco ni de las cartas, ni de los diarios, ese tipo de cosas. Y cuando tuvieron acceso, ya lo tuvieron, digamos, con demasiados prejuicios, empezaron a acusar precisamente a Kafka de indolencia y de poca participación política y sobre todo conciencia política. Entre ellos, por ejemplo, Bertolt Brecht, como lo mencionaba yo, que le dio muy, muy, muy duro a Kafka y decía que era un burgués. Muy curioso porque de hecho Bertolt Brecht es un heredero directo de Kafka en términos estilísticos y estéticos. También estaba un poco matando a su padre, matando al padre, pues para no tenerle que reconocer la herencia, ¿cierto? Hay un texto que les recomiendo, que lo publicó el ITM precisamente, es sobre el hacha y el asombro, me parece que se llama, no recuerdo el nombre exactamente, de Sara Rodríguez, que es la comparación entre Kafka y Brecht, por si alguien está interesado. Bueno, Yo quisiéramos hacer una pequeña anotación, un minuto, sobre ese tema de lo kafkiano y de la ironía tan extraordinaria que resulta. Hay una novela de Lauren Binet que se llama HHHH, sobre el carnicero de Praga, ¿no es cierto? Y es increíble, porque es que todo el acontecimiento, hay una película que se llama Antropoide, que la pasaron estos días, que es sobre ese tema, y HHH, pues la novela es extraordinaria, que se ganó pues, un premio de los grandes, es sobre la vida de Reinhard Heydrich, ¿no? sobre la planificación del asesinato. Son unos checos que están en Inglaterra, los transportan en un avión, los preparan durante mucho tiempo para asesinar a este hombre, que es el hombre del corazón de hierro, el asesino, el que secundó a Hitler y de alguna manera fue el que planteó la solución final, dentro de las que cayeron las hermanas de Kafka. O sea, este hombre tiene mucho que ver. Estos llegan, caen mal, es una cosa kafkiana, el vuelo pues los deja donde no es, entonces ellos caen en paracaídas, no llegan al sitio donde supuestamente lo esperaban,
se les convierte en una especie de laberinto absoluto la ciudad, ¿no es cierto? En la búsqueda de que es como la búsqueda del castillo, porque quieren encontrarlo al que vive en una especie de palacio, ¿no es cierto? Porque es un tipo muy confiado, y el día en que tienen planeado todo el asesinato de él, que él pasa por un callejón donde se desvía y tiene que detener el carro, pues, digamos, más despacio, donde merma la velocidad, no le alcanzan a dar, se le traba el arma a la persona que había sido entrenada para matarlo. Ellos no quedan convencidos de que lo murió porque lo ven que se para, aunque él va a morir posteriormente de una septicemia porque no deja que lo atiendan los médicos checos, sino que tienen que ser médicos alemanes. O sea, y ellos terminan un poco como al final del proceso, ¿no es cierto? Esto va a causar, van a ser asesinados 5.000 personas por ese atentado. Un pueblo entero desaparece. 2 pueblos prácticamente, y asesinan 5.000 personas, pero es un tema kafkiano absolutamente. Es increíble cómo estos individuos terminan metidos en una especie de laberinto de su propia ciudad, porque tienen que recurrir a una cantidad de gente que los guíe, que los vuelva como a establecer, porque han perdido pues como el contacto, y es una búsqueda como de un castillo del señor Clam aquí, pues es este hombre que es un asesino absoluto. Los que han leído la historia de él es sobrecogedora, es espeluznante absolutamente. Y la cosa es que para Hitler es la pérdida más grande que tuvo Hitler. Y tenía 31 años este hombre. Ojalá vean alguna vez la película Antropoide y la novela de Lauren Binet. HHHH, ¿no es cierto? Sí. Bueno, era un apunte pues sobre lo kafkiano, cómo en lo kafkiano Sí. aparece en lo real, ¿no es cierto? Es increíble. Bueno. Muy bien. Juan Diego, a una persona que nunca ha leído a Kafka, que apenas se va a... Después de esta charla, quiere entusiasmarse con la lectura de Kafka, ¿cuál obra le recomendarías por cuál empezar? Es una pregunta, es una persona, ¿no? Claro. Es que es muy difícil. O sea, porque a Kafka es un autor difícil, es un autor exigente, o sea, él no es amigable. Después de combatir con él, pues uno empieza a encontrarle mucho sentido y a disfrutarlo mucho, pero él inicialmente, pues digamos que en la totalidad de su obra, lo primero que pone es un muro, y si usted es capaz de atravesarlo, empecemos a dialogar. Sin embargo, si es así la cosa, pues me parece que hay una parte de la cuentística que es muy interesante, sobre todo la última parte de la cuentística, entre 1920 y 23, ¿cierto? Hay obras maravillosas, está El artista del hambre, está Pedro el Rojo, es una cuentística maravillosa que tiende pues como a la noción Josefina la Cantora. Hay una relación ahí muy, muy estrecha y sobre todo en la última parte de su vida. También hay una historia muy bonita que les recomiendo buscar, y justo por la edad que tengo ya se me olvidó el nombre del autor, tengo que buscarla ahorita, que es La muñeca de Kafka, que es una recreación de lo que pasó con Kafka en la última historia que escribió, y fue que él se encontró con una niña en un parque que estaba muy triste porque se le había perdido la muñeca. Esta historia la cuenta Dora Diamant, que fue la última novia, la que lo vio morir. Y Kafka se sienta con la niña a preguntarle por qué está llorando, y ella le dice que se le perdió la muñeca, y Kafka de la nada le saca la historia de que es que la muñeca se fue porque ella quería viajar. Entonces la niña queda muy interesada y Kafka le dice, de hecho ella me escribió una carta y me dijo que viniera a contarte qué es lo que está haciendo, porque no tenía otra forma de comunicarse, por eso llegué al parque. Si quieres, mañana nos encontramos y te leo yo. Y Kafka durante aproximadamente 15 días, de pronto un mes, no recuerdo bien, se encontraba con ella diariamente a leerle cartas que le había mandado la muñeca, diciéndole que había encontrado su realización como bailarina, que había encontrado un hombre que la quería mucho. Y después dice, como me voy a casar, creo que nos tendremos que dejar de hablar por un tiempo, después te escribiré y no sé qué. Y es una historia, pero muy bonita, que recrean, por otro lado, no la escribió propiamente Kafka, pero sí recrean a partir de una investigación muy seria con los relatos de Doria Diamant y el propio Kafka en los diarios, esa historia. Entonces, para alguien, digamos, que quiera también entender un poco eso, que era Kafka más allá de la literatura que tenemos como oscura, pues es una referencia.
Y de las novelas sí recomendaría leer primero El Desaparecido, o la que se llama América. Muy bien, muchas gracias a los profesores, a los asistentes. Excelente charla y excelente conferencia. Gracias, Judith. Gracias. Profesores, Bueno. muchas gracias por su participación, al público asistente por acompañarnos cada 8 días en esta cita con las lecturas, y los invitamos para que el 28 de agosto se unan también a la cátedra. Recuerden que podemos ingresar a través del link Lectores y Lecturas. Ya les voy a compartir la pantalla para que vean por dónde pueden ingresar. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Ok. Ese es el sitio web donde está la reposición de todas las cátedras. Esperamos que ya el martes las tengamos todas completas, incluida esta que escuchamos hoy. Y a través de la programación del segundo semestre ya pueden encontrar todo lo que tenemos, los lectores invitados y con quienes van a sostener la conversación. El próximo 28 de agosto tendremos como invitado a Mario Alberto Duque Cardoso. Él es un periodista, quien va a conversar también con un periodista, Daniel Rivera Marín. Aquí está el link para que se unan a la cátedra, deben inscribirse como siempre, y ellos van a hablar sobre Arturo Pérez Reverte, o cómo malvivir como un espadachín en Madrid. Entonces, la invitación es para que nos acompañen dentro de 8 días, y esperamos que hayan disfrutado de esta cátedra que ha sido construida para ustedes. Muy bien, muchas gracias, Eliana.